En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Cuando suena esta cortina musical, que muchos se preguntan quién inventó esta cortina musical o de qué canción es. No, es original acá de los técnicos de nuestra Radio Agricultura. Es porque comienza un nuevo capítulo de Chile Público. Chile Público que hacemos con Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas, y también Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina. Vamos a saludar a la gente del sur el día de hoy, nuestros auditores de la gente del sur. Voy a partir desde Temuco, ya podría ser sur. Pues Los Ángeles todavía es centro-sur, ya de Temuco. Temuco 103.9, Osorno 91.1, Puerto Montt 96.9, Coyhaique 104.1, Punta Arenas 98.7, acá la capital de la República, en Santiago de Chile. En la comuna de Providencia, donde está la alcaldesa con los niveles más altos de la encuesta CEP, somos 92.1. Recuerda que el WhatsApp del programa es el más 569-8868-4923 y también puedes sintonizarnos en radioagricultura.cl, YouTube Live y en canal 182 de Zapping TV. Y como es habitual, los días martes está la señora Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Bienvenida a Chile Público. Aquí en territorio nacional. Eso. Al ladito suyo. Eso. Usted lo puede comprobar a través de nuestra señal, por ejemplo, de Zapping TV, canal 182. Y vía Zoom. Antes, por último, ponía cámara. Ahora ya sin cámara ya. Ya ni siquiera pone cámara. El contertulio Marco Antonio Enrique Sominami. ¿Cómo está usted? Bien, qué gusto estar con usted y felicitaciones también, me sumo al público sobre la cortina musical, es genial, ¿eh? Es la y a mejor. Fraile un abrazo. Eso. Bueno. Eso. ¿Desde qué lugar del mundo se encuentra el día de hoy? De Chile, compañero, como siempre. Eso. En esa suya no estoy pensando en mis vacaciones, ni en los aviones, ni en las millas, ni en las escalas, ni en hoteles. Chile, compañero. Chile, de México, compañero. De la calle México. La calle México, sí. Muy bien. A la Oye, orden. tenemos mucho tema. Yo recuerdo que, sí, o a lo mejor antes uno estaba menos en la vorágine. Los fines de semana solían ser un poco más tranqui, pero ahora ni el fin de semana da tregua. ¿Ah? La intensidad máxima del fin de semana, entre encuestas CACEN, entre que el gobierno siempre nos da alguna notición para poder compartir, ha estado intenso. Quiero comenzar con una declaración del ministro Cordero, que me parece un excelente vocero. Yo le pondría atención ahí al ministro Cordero. Un excelente vocero. No sé qué tan buen ministro de Justicia, porque la verdad es que no he visto muchos proyectos que tengan que ver con gendarmería, con proyectos de las cárceles, con proyectos de mejor niñez. A propósito de que el día de ayer lunes aparecieron los 3 niñitos que andaban 5 días, 3 niños perdidos, 13, 8, 5 años durmiendo en parque, y en 5 días nunca supimos. Entonces, en fin. Y precisamente se habían arrancado de la casa porque no querían que los mandaran a mejor niñez. Bueno, el ministro Cordero hizo una autocrítica muy dura, que tiene que ver con que él reconocía que había aquí corrupción finalmente enquistada en el gobierno, en una declaración que yo creo que no solamente hace justicia a lo que está sucediendo. Por ahí un poco a prueba de dignidad ha tratado de
matizarlo tal vez. Yo creo que el ministro Cordero lo que hace es decir una verdad del porte de un buque y que ayuda a sincerar finalmente para poder salir de este hoyo. A diferencia a lo mejor de lo que muchos pueden creer, yo creo que esto no le hace bien a nadie, no le hace bien a Chile Vamos, no le hace bien a Republicano. Aquí el único que pierde es la gente. Y además estoy convencido de otra cosa: cuando pierde la gente, cuando pierden las personas, siempre los que más pierden son los más vulnerables. Dicho eso, comienzo contigo entonces, Luz Poblete. Ay, bueno, me pasa así que a propósito de iniciar. Me faltó. Dale. Para No, agregar la otra cuña todos los pelos a la de sopa. Juan Luis Castro, el senador del Partido Socialista, quien dice que tiene vergüenza de apoyar a este gobierno. Entonces, esas dos declaraciones, comenzamos el programa. Así comenzamos. Yo creo que lo hace muy delicado a propósito de las mismas encuestas o la misma gestión que ha hecho el gobierno, que se ha ido desprestigiando cada vez más. Sabíamos que el año pasado una de las grandes críticas que se le hizo al gobierno es que en el primer año se sintió totalmente paralizado, y en este segundo año que intenta hacer algo, parece ser que cada vez que intenta hacer algo lo hace mal. Y a propósito del estallido de los casos convenio, que hace pensar que en Chile, y también a propósito de la última encuesta CADEM, donde el tema de la corrupción empieza también a subir en cuanto a los problemas que más identifican los chilenos y chilenas. Ya no es solo la seguridad. Piensa tú esta tormenta perfecta, Jorge, Marco y quienes nos están escuchando. Por un lado, ya teníamos el tema de la crisis institucional, ¿no? Crisis institucional que además, con una fuerte desaprobación de parte de las principales instituciones democráticas, como son el Congreso, los partidos políticos, por ponerlo menos. Una aprobación del gobierno mínima, que se mantiene en este 30% mínimo y que juega ahí como un dato duro, independiente de lo que haga, lo haga mal o lo haga bien, pareciera ser que eso se mantiene. La crisis de seguridad y del aumento de la violencia, especialmente una violencia con armas, con una criminalidad que ha cambiado, con algo que no solamente ocurre, parece ser, en ciertas regiones, sino que en todas, para qué decir la macrozona azul. O sea, una crisis de seguridad muy importante que pone en primer lugar como prioridad, al menos para la ciudadanía, no así, no sé si para el gobierno. Y tercero, le estamos agregando el tema de la corrupción. ¿Cómo quedan entonces las bases mínimas para poder mantener una democracia y la gobernabilidad? Entonces encuentro súper delicados esos comentarios, porque si bien uno puede hacer la crítica, y la hacemos aquí con Marcos cada martes, contigo, Jorge, a propósito de los temas que van surgiendo, creo que es muy delicado que nosotros mismos, que estamos en política, algunos más en primera línea, otros en menos, también vayamos degradando la política, las mismas instituciones, y pareciera ser que todo avanza a que las bases mínimas democráticas se ponen en una crisis, ya en un nivel de vulnerabilidad que está al borde de lo delicado, creo yo, y de la ingobernabilidad. Eso es lo que a mí me preocupa de ese tipo de comentarios, y también de la realidad misma de la gestión del gobierno, y también del quehacer de la política y de los políticos. Marco Antonio, ¿podemos hablar de un gobierno corrupto o todavía debemos hablar de hechos de corrupción? Yo creo que no hay duda que hay actos de corrupción y que a su vez, o sea, hay duda. Cuando uno dice que hay un problema ético, también a veces es un eufemismo para decir cuando un funcionario público busca beneficiarse a sí mismo, eso es corrupción. Y si yo, funcionario público o parlamentario, que no son lo mismo que un funcionario público en estricto rigor, uso mi poder para financiar, favorecer a un exnovio, a un amigo, etcétera, es un acto de corrupción. Que el Código Penal tendrá que ver exactamente cuál es la figura que se acomoda. Yo creo que no hay duda que es un gobierno que está conociendo actos de corrupción. Alguien dirá, todos los gobiernos tienen actos de corrupción. Es verdad, los gobiernos conocen la corrupción permanentemente. En este caso, tiene dos particularidades, dos singularidades. Una es que las bombas explotan demasiado cerca. O sea, no es el caso de subvenciones de Yana Proboste, me explico, que en el -3 del edificio del Ministerio de Educación había un desorden, digamos, y se le acusa constitucionalmente. O en el caso de Chadwick, una indolencia respecto del manejo de Carabineros, y se le acusa constitucionalmente. Acá no, acá es directamente con nombre y apellido gente que está sentada en las más altas instancias del poder.
la presidenta de un partido, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, una subsecretaria de un ministerio importante, etcétera, y seremis, etcétera, etcétera. O sea, son gente que se codea con lo más alto del Estado de la República. Entonces, y la segunda connotación que tiene, y es la que a mí me parece que hasta hace un mes lo decía por todo Chile, y lo pensaba, ya no lo puedo decir, que era un gobierno que no aplicaba ninguna reforma, pero que no era corrupto. Era como el gran argumento, era, mira, a mí me preguntan mucho, tanto en Chile como fuera de Chile, ¿cuál es tu opinión? Como fui contendor, perdedor, derrotado, se me pregunta mucho, ¿y cuál es su opinión del gobierno? Yo siempre encontré que era un gobierno, y lo dije aquí, Jorge, lo tomo por notario, por actuario, por testigo, de que era un gobierno que no hacía las reformas, que no iban a aprobar ninguna reforma. Está en la radio lo haber dicho, que estoy seguro que no van a aprobar ninguna de las reformas, no tienen cómo. Pero tenían la virtud de que no eran corruptos. Y creo que eso ya lo que queda en la coalición es nada, es que buena parte de sus líderes están vinculados a hechos de corrupción y con un doble estándar enorme. El caso en otra lista, de un fundador del ideólogo, golpeador de mujeres, preso por golpear a una mujer. En Carlos otra Ruiz. lista, en otra dimensión, Carlos Ruiz, esto ya simplemente agrega que todo esto era una gran mascarada, una gran pantomima, una gran prédica que insultó a gente mayor, porque la gente mayor es menos partida que la gente joven, según ellos, y se beneficiaron de la duda, pero que se está cayendo a pedazos, no tengo duda. Lo que sí creo que Boric no es lo mismo. Todavía hay una distinción entre un equipo que tiene elementos de corrupción y de un presidente que no me parece un hombre vinculado a la corrupción, Boric. Fíjate que hay opiniones bien distintas, porque a esto de que el ministro Cordero trata finalmente de que esto es una corrupción abierta, el senador Castro que tiene vergüenza de apoyar al el gobierno, ni hablar de Fidelio Espinosa que todas las semanas, 3-4 veces a la semana regala tweets o declaraciones de esa índole. No obstante, la ministra Vallejo, a propósito de la salida de la subsecretaria del Patrimonio, Gutiérrez, dice que la salida es por un error administrativo. O sea, es que son demasiada distancia entre una mirada y otra dentro de un mismo gobierno, a los mismos hechos. Bueno, pero es que se han justificado todos estos actos extraños, insólitos, inoperantes, negligentes, lo hemos dicho en otros programas a propósito de otros temas, y siempre este gobierno se ha justificado desde el pedir perdón por la falta de experiencia, perdón por la falta de criterio, perdón por la falta de política, perdón ya por todo, y lo otro es argumentar errores administrativos. Lo habíamos visto desde el título, ¿te acuerdas del ministerio de Irina Caramano? Por poner un ejemplo ya jocoso, a esta altura anecdótico, pero así también como que hubiese sido un caso único el de Antofagasta respecto de el manejo de las asignaciones directas, y hoy día vemos que hasta las gobernaciones empezamos, y lo dijimos en este programa, si hincábamos un poquito el diente, si rascábamos un poquito más en cada una de... ¿Para qué decir? En cada uno de los ministerios, en cada una de las municipalidades, en cada uno de los gobiernos. ¿Qué está pasando con el tema de las asignaciones directas? Rasgamos un poquito más y nos encontramos con una persona que se compraba lencería. Así es. Que se ve muy buena moza por lo demás. Que a propósito de matinales estaban ahí mostrando... Pero claro, no viene al caso finalmente ese tipo de gasto. Así es. La naturaleza del gasto con fondos fiscales es algo que está sumamente, o debiera estar, al menos para los partidos políticos, y ahí Marco también lo conocerá, igual que yo, yo por lo menos que estuve muy, muy adentro de cada uno de los gastos. Eso les quería preguntar, porque se audita mucho. Se audita muchísimo. Yo recuerdo en algún momento se cuestionó a Revolución Democrática porque habían gastado un par de lucas que era re poco. En unos jotes. En unos jotes o en unos espumantes. Ya, ok. Entonces me llama la atención que sea tan manga abierta en el caso de otros gastos, como por ejemplo ocurrió con esta señorita, se me fue el apellido, lo voy a buscar, que fue candidata a alcaldesa en Concepción, sí. Sí, es que eso es lo que encuentro muy raro, porque a nosotros, en el caso de los partidos políticos, su gran auditor es el CERVEL, ¿no? Que te audita cada 3 meses cada una de las boletas de gastos y la naturaleza de tu gasto. No es solo no es solamente cuánto te gastas, sino que cómo lo gastas y en qué lo gastas. Te estoy diciendo, Jorge, que yo le he devuelto a la Tesorería General de la República 300 pesos por un paquete de M&M. Encontraron que en realidad poner M&M's en una reunión no meritaba, y yo soy a ese nivel de estricta de devolverlo. Entonces,
no me cuadra con lo que está pasando a nivel de gobierno, o sea, en el Ejecutivo, para qué decir, quizás en lo municipal y en lo gubernamental, porque sí tienen a la Contraloría. Piensa tú lo que pasó ayer en la Gobernación de los Lagos, donde en el fondo se pasaron los gastos directos, se pasó la plata, el financiamiento, se empezó a avanzar en los proyectos y efectivamente en la Contraloría no había tomado razón de esos gastos y de ese control. Entonces ahí va a tener un problema grande el gobernador para explicarlo, y yo no sé tampoco cómo están funcionando las otras gobernaciones, ¿verdad? Porque él está tratando de devolver a esas, de nuevo, fundaciones, la plata gastada en proyectos que fueron aprobados por el GORE, pero que no pasaron por Contraloría. Entonces ahí yo no sé si hay un vacío, Jorge, o se están pasando de listos, porque en Antofagasta, acuérdate que en el caso de convenios con Democracia Viva, lo que ocurrió es que pasaron las platas antes, las pasaron parceladas, para no pasar por el control de Contraloría. Entonces, no es que no exista la regulación, sino que las personas deliberadamente, o estos cargos deliberados, o estas instituciones, están tratando de pasarse por alto esos controles para poder gastarse esa plata. ¿Tú tienes la impresión de que esto es una práctica? Porque ¿qué pasaría si buscamos el año 2018, en pleno gobierno del presidente Piñera, por ejemplo? ¿No encontraríamos? Yo insisto, yo con esto no quiero exculpar a nadie, pero evidentemente que los estándares éticos, los estándares de transparencia, el modo de financiamiento de la política es muy distinto hoy día que hace 20 años atrás. Sí. Insisto, yo no exculpo a nadie, pero entiendo que ha ido eso, cambiando que la ha ido ley, cambiando. se ha ido regulando y se ha ido controlando más. Desde legalmente, y también el estándar ético de los candidatos, de los políticos, y también el estándar que quiere la opinión pública respecto de su y la de transparencia los y también candidatos. el poder contarlo y transparentarlo. Dicho eso, esto a lo mejor era una práctica habitual de todos los gobiernos, por lo tanto es extrapolable también a lo que sucedía con por ejemplo, lo que sucedió años atrás, a lo mejor con los dos gobiernos de Sebastián Piñera. ¿O estamos en presencia de un modo de defraudar al fisco, entre comillas, inventado, ¿no es cierto?, por Apruebo Dignidad o por el Frente Amplio? Me encuentro súper delicado poder hacer ese juicio. Yo prefiero que al final esa información se ponga a disposición de la justicia para poder ver, porque eso es causal de delito. Entonces es muy difícil decir así como que hay un modus operandi. Ahora, que existen operaciones para intentar... Pero es que hay un modo operandi, pues, sí, claro, nos hemos dado cuenta... Porque se repitió en varias regiones, claro. de hecho, lo mismo, y lo pensábamos además que se repitió como en las mismas seremías, o al menos en seremis que eran de Revolución Democrática, que eso hace pensar que aquí hay un modus operandi que es medio repetitivo. Sin embargo, si tú me preguntas si eso se ha hecho en gobiernos anteriores, la verdad es que yo creo que nadie puede ni descartarlo ni confirmarlo, porque efectivamente son casos que son súper complejos. Ahora, que siempre hay cierta legalidad que uno intenta saltarse, que uno trata de ser más vivo, que para tratar de agilizar, pensemos en la buena fe. Oye, voy a agilizar eso, voy a pasar las lucas mientras la Contraloría me lo aprueba, y resulta que la Contraloría te lo entrega con observaciones, y tú tratáis de arreglarlas en el camino para que se sigan haciendo. Entonces, en esto no hay que ser ni negro ni blanco. Yo creo que muchos no se salvan de las malas prácticas, y por eso también la legislación ha tenido que endurecerse o ser más clara quizás en esos controles. Y esos son los que uno también tiene que respetar, justamente para no dejar estos vacíos que le permiten a los más inescrupulosos, efectivamente, porque al final son personas las que toman las decisiones de si lo hago o no lo hago, lo firmo o no lo firmo, si lo controlo más o lo controlo menos, si confío más o confío menos, y pagan muchas veces justos por pecadores en esto de endurecer las reglas, pero el que nada hace, nada teme, y puede seguir un conducto regular simplemente para que esos proyectos se den de manera transparente, rigurosa, seria y profesional en el servicio además del Estado hacia los ciudadanos. Marco Antonio, tú producto de las candidaturas presidenciales, probablemente has sido especialmente auscultado en todo este tema. Yo tengo la impresión de que la legislación chilena, claro, y la supervigilancia a través de la Contraloría y otros entes, era bastante más gruesa respecto de lo que hemos podido ver en el último tiempo. Entonces, preguntarte por ello, por ese tipo de niveles, y también por si tú crees que aquí había un modus operandi puntual de parte del Frente Amplio, o esto es una práctica de la política chilena desde siempre, en el fondo, de pasar la plata por las fundaciones.
Yo voy a tratar de responder factualmente, no tanto mi opinión como los hechos, ¿no? Que son, a mi juicio, no tienen contradicción. Uno, efectivamente, yo fui, no uno, el más auscultado, el más escrutado de la historia de la democracia chilena. Nadie ha ido a 3 investigaciones penales sobre sus cuentas electorales de todas sus campañas presidenciales. Eso no ha pasado nunca en la historia de Chile. Así que sobreviví a eso y por eso me da una legitimidad enorme y me siento hiper cómodo en este debate. Y por eso creo que sí, la comparación con Piñera es impropia. Primero porque si hay una evidencia tiene que ser penal, bueno, que lo denuncie. Con las redes sociales de hoy día sería injusto decir que el contubernio de Mercurio y la Tercera con Piñera alcanza a tapar, nada tapa un hecho de corrupción. No se pudo con cabal posible, con la sospecha siempre todo aparece. Después se demostró que no hay tal acto de corrupción en cabal, pero había un problema, etcétera, etcétera. Y con Piñera, Chadwick, todo eso se investigó, se denunció. Y en algunos casos se sancionó incluso el pago de multa. Dicho esto, ¿por qué la comparación es impropia? Porque el mundo de la política siempre en Chile tuvo un gran debate, que era si la política era un hobby o debía ser pagado con los impuestos. La clase política tradicional que había gobernado durante años siempre dijo que no debía ser financiado con impuestos. Recuerda tú, izquierda y derecha siempre dijeron que no debía ser financiada la política con los impuestos y que era más bien un asunto, esto lo digo yo, es una exageración, pero se parece a un hobby. Y por eso es que había donación de empresas, acuérdate. Se autorizaba la financiación privada y no el financiamiento público. Y se fue cambiando todo esto a un acuerdo que se hizo ante la energía, por lo humildemente. Yo, como diputado, desde hace muchos años venía planteando lo contrario. Y el Frente Amplio se suma y dice, bueno, hay que parar este tema de corrupción, que ellos le llamaban corrupción a esto, que era el financiamiento irregular de la política, que nada tiene que ver con la corrupción que estamos conociendo, cuando un funcionario, una diputada, un ministro, un subsecretario, se beneficia a sí mismo, no es lo mismo, por si acaso. Pero dicen que hay que hacer una ley, y se hace una ley de financiamiento con todo el mundo de acuerdo. Bueno, paremos, que se prohíba o se acoten las donaciones privadas y entonces que se busque un financiamiento público. Eso lo hizo el Frente Amplio. Digo los nombres y apellidos. Boric, Jackson, Milosevic, Peñaglillo, ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan, hacen un gran acuerdo. A raíz de las denuncias y todo esto sale un acuerdo nacional que lo promueve el Frente Amplio diciendo basta, se necesita una escoba para barrer. Y lo que me parece a mí irritante, lo que estamos conociendo, es que mientras decían eso, y ellos en ese minuto, jóvenes en eso, sin poder real, efectivo, que eran diputados, sin poder ejecutivo, me refiero sin manejar presupuesto, no se contradicen hasta que llegan al poder. Y llegan al poder y dicen, bueno, ya que predicamos y no puede haber financiamiento privado, entonces no podemos recibir financiamiento de empresas porque nosotros mismos predicamos contra eso y buscaron una fórmula súper astuta, que es el financiamiento de las fundaciones, que es súper astuto. Y yo no tengo el caso, no conozco, yo tengo otras denuncias sobre Piñera que puedo demostrar, pero no es el tema es de ellos. Ellos tienen hoy día fundaciones creadas, corrígenme ustedes, un año antes, fundaciones de candidatos de ellos, fundaciones que fueron premiadas en las que ellos mismos trabajaron antes. Eso es un hecho intolerable. No es un problema ético, un problema de corrupción. O sea, cierren los ojos. Luz Poblete y yo asumimos un gobierno, pero creamos una fundación durante el gobierno a través de un primo nuestro y le damos 1.000 millones de pesos. Eso es lo que ocurrió, eso es lo que está ocurriendo. Sí, claro. Indesmentible. Y tanto tenemos razón que han renunciado a las autoridades. Si renuncia gente porque hay un problema, o renunciaron porque les dio un dolor de cabeza, renunciaron porque saben que están en un lío mayúsculo. Entonces, a mí me parece que la estrategia de comparar con Piñera es dolosa, es viciosa, porque no corresponde. Porque estamos descubriendo que un grupo que predicó, en realidad, como no podían pisarse la cola y no podían pedir plata a las empresas, y no les alcanzaba un financiamiento público que ellos mismos, de manera inútil e incompetente, promovieron, que es un financiamiento completamente insuficiente, porque lo sabe Luz, pero que el país no tolera, porque el país, como no hay ningún político valiente que explique por qué es bueno que se han pagado los diputados. Yo escucho a gente en la calle, no sé si a Luz le pasa, que te dice, no, lo que hay que hacer es que la gente no, los diputados no cobren. Es el peor de las propuestas, la propuesta que es un retroceso histórico además, porque Chile logró hace muy pocos años que la democracia fuera pagada. ¿Sabe por qué? Porque antiguamente en Chile solamente los ricos eran diputados, porque eran los únicos que se podían dedicar a la política. Y adivina quién eran: los dueños del latifundio, los grandes hacendados. Los muy ricos podían dedicarse al servicio público. Entonces, olvídate que un contador auditor, un profesor,
un ex policía pudiese ser autoridad en Chile. Entonces la democracia tiene costos, y me parece a mí, yo donde estoy muy enojado con el Frente Amplio es porque su propuesta fue demagógica, cuando propusieron bajar los sueldos, y además se denunció que era mentira, que además igual habían buscado el subterfugio para donarse dinero a sí mismos. O sea, fíjate, el modus operandi ya venía de antes. Sí, claro. Ya le habían buscado la vuelta. Habían creado la misma idea, otra fundación. El mismo Jackson reconocía que en realidad una parte del dinero él la recibía y se la donaba a su propia fundación. O sea, hace rato habían descubierto que la movida era esta, y hoy día están hiperpillados, y yo te quiero decir que no creo que el Frente Amplio sea corrupto, no creo que Boric sea corrupto, no tengo evidencia que Jackson sea corrupto, sí tengo evidencia de que le buscaron una pillería y quedaron hiperpillados, y al igual que Jorge, por lo menos, que Luz, yo constato que esto no se acabó, que va a seguir, vamos a descubrir una tras otra, de que aquí hubo un mecanismo permanente. Y respecto al ministro de Justicia, que a mí me parece un mal ministro, lo que él ha dicho es una barbaridad, que un ministro de Justicia, no el de Cultura, el de Justicia, tilde de corrupción, un hecho, ella es simplemente la lápida de un gobierno. Si tu propio ministro de Justicia dice que hay un acto de corrupción, es una confesión que yo no sé mucho cómo se puede aceptar en un equipo. Imagínate en este programa de radio que yo dijera el programa es corrupto. Se acaba la conversación. Entonces el ministro de Justicia dice, no, evidentemente hay corrupción. Ah, o sea, usted que está dentro del gobierno dice que hay corrupción, imagínate lo que queda para los que no estamos en el gobierno. O sea, creo que lo que hay que tratar de que... Pero tú lo dices porque confirma, porque es una autoridad confirmando un hecho, siendo él el ministro de Justicia. Claro, o sea, se supone que él es el que mejor conoce judicialmente lo que significa la corrupción. Entonces, tacharlo de gobierno corrupto a su propio gobierno... ¿Pero lo dicen por un error político o lo dicen por un error técnico? Porque el que declara si es corrupto o no es un tribunal de justicia, o por un error político, porque el ministro de Justicia no puede autopegarse en el fondo. Yo creo que por ambas. Las dos cosas. Las dos cosas. Por ambas, claro. Igual, claro. Así claro. es, son las dos cosas. O sea, voy de nuevo. Todos somos, yo no creo tanto en los expertos como si en los especialistas. Si tú te especializas en algo, Jorge es historiador, con lo cual es un especialista en la historia. Bueno, los especialistas son más legítimos que los no especialistas. Si el ministro de Justicia te dice que hay un acto de corrupción, el ministro de Justicia tiene doble connotación. Pero además, yo fuera presidente, le digo a un ministro mío, si usted cree que hay corrupción en mi gobierno, tiene que irse inmediatamente. O sea, te voy a poner un ejemplo. No hay corrupción en mi gobierno. Sí, Marco tiene razón, yo comparto eso con él porque voy a poner un caso de autorreferencia, pero me acuerdo la primera entrevista que me hicieron, me preguntaron sobre los liderazgos y ahí hice un análisis de Michelle Bachelet en mi calidad de experta como psicóloga de desarrollo organizacional, de liderazgo y también psicóloga clínica. Y me acuerdo que el titular, finalmente yo caí, pisé el palito y una de las cosas que comento es, bueno, ¿cuál es el estado emocional que tú crees de Michelle Bachelet, de Piñera y de Lagos? Me acuerdo que eran los tres y de Michelle Bachelet estaba recién el caso cabal de su hijo. Yo digo, su estado, ella debe estar deprimida. Mira lo que dije, Marco, estar deprimida. Mira, claro. Saltó hasta el colegio de psicólogos diciendo cómo yo hacía diagnósticos y en realidad yo no era mi paciente y era una barbaridad, técnicamente hablando, porque yo era un especialista. Ahora, yo lo justifico porque yo no dije que tenía depresión. Ese es un diagnóstico. O sea, yo también me cuidé mucho de mis palabras. Estar deprimida es como decir, está triste, está alegre, está defraudada, está desilusionada. Muy momentáneo. Es un estado momentáneo, es un estado anímico, no es un diagnóstico. Pero tú te tienes que cuidar de eso porque imagínate lo que puede golpear, lo fuerte que puede golpear si yo le estoy diciendo a la presidenta de la República que tiene una depresión, si hubiese sido un diagnóstico, que en este caso no lo era, porque el golpe era grande, ¿estará capacitada mentalmente la presidenta para seguir gobernando si su hijo está pasando por esta situación? ¿Te fijas? O sea, puede desenrollar algo mucho más profundo y en el caso del ministro de Justicia, como ha pasado con otros ministros, Marcos, si es que podemos recordar así a estas alturas anecdóticamente de quienes dicen algo teniendo la autoridad y el poder de decirlo. Entonces, no puedes decir cualquier cosa en cualquier lugar cuando tú investes un cargo de esa naturaleza que además le agregas la especialidad o la expertise del ministerio. Hay que habitar el cargo, me gusta cuando dicen eso, que hay que habitar el cargo. Así es. Yo puedo agregar un punto, Jorge, sobre eso que me parece que... Todo lo que usted quiera, señor Marco Antonio, pero a la vuelta de comerciales. Mucho mejor, es cierto, eso me permite calmarme. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Es un software en la nube que permite crear, modificar y administrar la documentación laboral de tus trabajadores, tales como contratos de trabajo, anexos, permisos laborales, comprobantes de vacaciones y todos los que sean necesarios, pudiendo ser generados directamente desde las principales áreas de tu empresa. Nos enfocamos en los procesos que realmente consideras importante. Bagrow.com. Miskimikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina. El encanto y sabor de la comida peruana están en Miskimikui. Preparaciones realizadas con chefs expertos, con ingredientes de la mejor calidad. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina. Te esperamos de lunes a sábado de 13 a 16:30 y 19:30 a 23 horas los domingos de 13 a 16 horas. Las reservas en el más 569 39 11 84 57 y también en miskimikuirest.cl. ¿Cómo hace el señor Marco Antonio Enríquez Ominami y la señora Luz Poblete para enterarse de todos los sucesos de Chile Público? La app. Ellos descargaron la app de Radio Agricultura. Si pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil, en tu celular ingresas a Google Play, Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Luz Poblete, secretaria general, ¿no es cierto?, de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, como es habitual. El señor Marco Antonio Enríquez Ominami, como es habitual. Usted tenía un punto, don Marco Antonio. Sí, yo en términos constructivos creo que uno puede aportar a estos programas de conversación de alto nivel elementos de lenguaje, que es lo que explicaba Luz. Me parece súper interesante. Muchas veces la gente dice, oye, ¿por qué no respetan los derechos humanos de los carabineros? Y es que en rigor la violación de derechos humanos la comete el Estado. Y hay que tratar de explicar en el lenguaje, lo que no quiere decir que tengan un grado moral distinto, negado, sino que son distintos. Todos tienen, y por eso el lenguaje es tan rico, los conceptos son importantes. No es lo mismo si yo me peleo con Jorge Pomar borracho, a que yo me organizo con un grupo de amigos para matar a Jorge Pomar. ¿Me explico? Todo eso que a uno le suena como noticia todos los días explica mucho la manera de vivir en común. Uno se pone de acuerdo. Y lo mismo en la política, en el debate público, sobre todo más allá de la política. No es lo mismo que Luz Poblete opina desde su experiencia y su especialidad, a que opine yo y que diga, estoy inventando, yo diga, voy a inventar, Jorge tiene tal cosa psicológica. Lo mío parece una metáfora, puede parecer una alegoría. Claro, una Chile es bipolar, porque porque está polarizado. Exacto. Es bipolar. Claro, Chile es bipolar, claro. Pero no es lo mismo que él lo dice, y sobre todo cuando es singular. Aquí lo mismo. Si el especialista opina, tiene un peso distinto. Y ahí agrego algo que me parece que en el debate público se fue al carajo en Chile, porque hay pocos programas donde se pueda explicitar. No es lo mismo un diputado, un académico, un ministro, un funcionario público que un artista. ¿Cuál es la diferencia? Que la autoridad tiene privilegios, protecciones jurídicas especiales, algunas están garantizadas en la Constitución y a ellos se les aplica otro estándar. O sea, no es lo mismo un diputado diciendo una barbaridad que yo diciendo una barbaridad. Si Luz Fidel Espinosa dijo que el ministro era el líder de una banda. Yo ya puedo decir barbaridades. Y la misma carta que se le y la misma carta que se le criticó a la UDI, imputando un delito o dejando entrever que puede ser un delito lo que al ministro Jackson, ¿verdad? Que estaba implicado en un delito, que es súper delicado. Y de vuelta, lo devuelvo. No es lo mismo que Camila Vallejo, ministra vocera, diciendo de que detrás del robo de los 23 computadores y la caja fuerte en este robo sui generis que hubo, de que había una operación política y una persecución política al ministro Jackson. Hay una diputada que también se me fue, oye, ando malo para los nombres, digamos. Una diputada que dice que el robo orquestado por la derecha. Un robo orquestado por la derecha, o que el jefe de la banda es el ministro Jackson. O sea, hay que tener cuidado a propósito de subirle el nivel del debate público y especialmente el debate político. Fíjense, agrego más, Marco, hay una ministra de Interior una ministra de Interior que se llama Isquia Siches, que fue a una comisión y dijo, chiquillos, era devolvía a los delincuentes, los dividía en pijamas blancos, pero escuchen, chiquillos. Bueno, eso escandalizó a la opinión pública diciendo, pero espérate, la tipa se le olvidó que era ministra de Interior y que todo lo que ella diga va a ser, evidentemente, y es su deber, factualmente tiene que demostrarlo, y no tenía evidencia. Le costó, a mi juicio, eso fue como la gota que rebalsó el vaso, le costó el cargo. Entonces yo encuentro que en alguna parte tenemos el deber del debate público, incluso Luz y yo, que tenemos el privilegio de estar en esta radio, de cuidar nuestras formas de expresar, porque tenemos un privilegio que no tienen los auditores de la radio. Los auditores escuchan la radio. Yo tengo la voz y el derecho a ser invitado, el privilegio
igual que Luis, eso me supone un deber. Y eso es lo que yo creo que el Frente Amplio no logra entender. Ellos tienen un deber a partir de ahora, que es parecer y ser, porque son gobierno, manejan todo el presupuesto de la República, corrígeme Luz, más de 70.000 millones de dólares manejan ellos, no los manejamos ninguno de los cuatro en este estudio, lo manejan ellos, eso les impone un estándar distinto. Y eso es lo que creo que todavía no entienden después de 2 años de gobierno, que son gobiernos, y ser gobierno significa un rigor que cuesta mucho. Le costó a Piñera con no sé qué edad, le costó a Elwin, le costó a Frey, pero estos fueron arrogantes diciendo no, todo lo anterior era un desastre, solamente falta gente como nosotros. Bueno, no fue así. Es imposible, yo tengo la imagen grabada de la ministra Siche en esa comisión. Parecía una once de amigas, la verdad. Y también, no solamente en eso, sino que también un extracto que hacen de un programa de radio donde ella también se refiere al gobierno de Piñera. Incluso antes, a propósito de que tus palabras anteriores, tu pasado te condena, tú no es esclavo de sus palabras, como es el dicho, Marco, uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio, que también usaba un lenguaje ni siquiera coloquial, te fijas, demasiado informal, por decirlo menos, para no decir soez, en referirse al gobierno de Piñera, y le jugó en contra también cuando a ella le tocó ser ministra. Oye, familia, tengo que retirarme. Muy bien. Chingones. Muy bien. El lenguaje. Que se vayan. Un beso y un abrazo. Son un los abrazo. Más chingones del país. Los dos. Chao. Grande. Besos. Chao, Marco. Nos vemos, Marco. Un abrazo. Luz Poblete, te quiero llevar a otro tema. Y es que bueno, apareció la CEP y un montón de encuestas también durante el fin de semana. Hay una amplia mayoría cree en Chile que existe la llamada cultura de la cancelación. Un 75% opina que es especialmente difícil para la democracia esta cultura de la cancelación. Hoy en día, si alguien tiene una opinión que a lo mejor rompe cierta estructura o a lo mejor, tomando en cuenta, a propósito de los 50 años del golpe militar, del 11 de septiembre del 73, con un gobierno que ha romantizado mucho la visión y la figura de Salvador Allende, así como de la Unidad Popular. Por ejemplo, si alguien dijese que efectivamente fue una dictadura muy dura, efectivamente se violaron los derechos humanos, efectivamente se asesinaron a cerca de 3.000 personas, pero también la dictadura hizo cosas positivas. Negacionista. Después, yo tengo serias dudas respecto a la figura democrática de Salvador Allende. Negacionista. Entonces, y bueno, y a lo mejor podría ser al revés también. Hay gente que valida, por ejemplo, el actuar del Frente Patriótico durante los 80 porque es válido rebelarse frente a una dictadura. ¿Ah? Entonces, ¿hasta dónde es cultura de cancelación? ¿Hasta dónde llega el concepto de negacionismo? ¿Hasta dónde llegan los conceptos de libertad de expresión, de libertad de prensa? Bueno, es un debate abierto, Jorge, a propósito de una sociedad como la chilena, que yo creo que también está pasando en varias partes del mundo, y eso yo creo que es parte de lo delicado de cómo está tambaleando la democracia en el mundo. Y una es la libertad de expresión, porque ¿cuál es el límite? Porque por un lado tenemos una sociedad que está tremendamente polarizada y por lo tanto muchas de las expresiones, no solamente de las personas comunes y corrientes, sino aquellas que tienen algún espacio de poder, de influencia, de autoridad, ya sea de un partido político, en el Congreso, o en el gobierno, o quienes han sido ex algo, pero que tienen una figura que influye en el debate público, son tan extremas las posiciones que al final terminan cancelándose unos a otros, sin poder llevar, a propósito de justamente lo que estábamos hablando en el bloque anterior, sí, claro, de la comunicación, de la manera en que yo me relaciono, porque no olvidemos que comunicarse es relacionarse. Yo no solamente digo palabras, sino que también en el tono también voy diciendo, el cómo te lo digo también implica el tipo de relación que quiero establecer contigo. Si yo te impongo algo, claro, estoy yo tratando de ejercer una autoridad sobre ti o imponer. Y al revés, si yo estoy en una posición de sumisión, de miedo, frente a decir algo porque me va a llegar de vuelta una odiosidad, sumémosle a eso las redes sociales, Jorge, especialmente lo que hoy día es X, lo que era Twitter, ¿verdad? Donde tú dices algo, crees que tienes el derecho a decir cualquier cosa
que es el otro extremo de la libertad de expresión, haciendo mucho daño a veces en lo personal, en lo familiar, en la persecución, el voy a publicar un número de teléfono, lo vamos a llamar, voy a publicar la dirección para ir a funar, como también la cultura de la funa es la cultura contraria a la cultura de la cancelación, es como lo opuesto, ¿no? Yo creo que hay un modo de comunicarnos, un modo de relacionarnos que está muy asociado a esta polarización histórica que hemos vivido, que resurge cada cierto tiempo, se reabre la herida a propósito de los 50 años, a propósito del estallido social, a propósito de todo lo que nos ha pasado en los últimos años, que pone en duda esta sensación de poder ser libre de expresar una opinión sin tener que destruir ni la honra, ni la reputación, ni la ofensa frente a otro, mucho menos de destruir instituciones. Pensemos en lo que ocurre cuando uno se refiere a carabineros como asesinos, que lo dijo la misma ministra Vallejos cuando era diputada a propósito del estallido social, ¿verdad? O violadores sistemáticos de derechos humanos, que es como lo contrario. Y yo creo que a propósito de los 50 años, poder revivir esa polarización y transformarnos nosotros, producto de eso, en una cancelación permanente, en opiniones distintas respecto de algo. Voy al revés. Tú puedes tener una opinión respecto de Allende, del 73, de la dictadura de Pinochet, de la figura de Pinochet, de lo que se hizo o no se hizo durante de los derechos humanos, y ahí uno, sobre todos quienes ejercen cargos de autoridad, de influencia, de poder, llámalo como quieras, hay que tener cuidado y ser muy delicados en cómo yo expreso, porque pasa de lado y lado en esta polarización, que efectivamente a veces también te choca la manera en que uno puede reivindicar grupos y movimientos violentos como lo fueron el MIR y lo fue Patria y Libertad en muchos momentos, porque así fue, para eso surgieron, era para poder validar, y lo ha dicho además generosamente Marco aquí a propósito de su padre, digamos, de validar la violencia como método de imponer una ideología política. Y en eso yo creo que no tienen que haber ni dobleces y deberíamos estar todos de acuerdo que para referirnos a ese tipo de situaciones, como también de la violación de los derechos humanos, no podemos reivindicar nada ni idealizar ninguno de los dos, ni a Allende con todo lo que pasó en su gobierno, ni tampoco durante la dictadura de Pinochet. Ahora, bajo ese concepto, efectivamente no podría haber negacionismo por argumentar cuestiones que a alguien le podrían parecer positivas dentro del contexto de la dictadura. No podría tampoco haber esta famosa ley Mordaza o de la fake news que tampoco impulsa al gobierno. No podría existir tampoco esta verdad oficial y declaración que pretende el gobierno a propósito del documento de desinformación. A propósito de los 50 años del golpe de Estado. Y además coincide con lo que estaba dentro del gobierno de Boric, que hacía como un poco dudar respecto de este como controlar un poquito la prensa, no era menor, y ahora con el Comité de Desinformación un poco quiere ir por ahí, que también ha sido altamente criticado, especialmente por el mismo Congreso, como que eso no ayuda mucho a tratar de por qué tenemos que imponer una verdad, por qué una va a ser mejor de la otra, por qué no nos cuidamos todos y somos responsables cada uno en su rol de cómo decimos las cosas para tratar de explicarlas. ¿Te acuerdas que hacíamos esa distinción acá, que me pareció muy bien que los auditores pudiésemos reflexionar respecto de eso? Que una cosa es una posición y una opinión positiva, negativa, de un momento histórico, y una cosa es tratar de explicarse algo que sucedió y que quisiéramos no repetir. Yo no creo que cada vez que tengamos una diferencia y llevemos a la polarización que hemos llegado, a propósito del estallido social, a propósito de los 50 años, esta semana... perdón que me cambie así de tema, pero es que me lo hizo recordar, Gonzalo Blumel, ex ministro del Interior, saca su libro, ¿ya? De hecho, hoy día, martes primero, va a estar a la venta, ya se puso a la venta. Los domingos de 12 a 1, además, la hora liberal con Ignacio Uribe acá en Radio Agricultura, pero ese libro también te habla de la decisión política y muy difícil que fue no sacar a los militares a la calle, por ejemplo, después del estallido social, ¿verdad? Y darle una salida institucional a través del acuerdo del 15 de noviembre. A eso es lo que voy, es que uno tiene que hacer todo lo posible para que esa polarización que estamos viviendo en ese minuto no se transforme en reducir más nuestras libertades
civiles en este caso, como es sacar a los militares, toques de queda, producto de la violencia, sino que tratar de tener una salida institucional. Y es ahí donde, para no repetir, por ejemplo, el tener que llegar a un extremo, que no creo que era el caso, pero si lo llevamos al extremo, lo que pasó el 11 de septiembre del 73, que finalmente se tuvo que declarar inconstitucional un gobierno, y finalmente la solicitud, porque al final, más allá del autogolpe, aquí el Congreso Nacional estaba de acuerdo, donde que esa era la salida en ese minuto que encontraron para tratar de estabilizar un poco la gobernabilidad del país, la violencia que se estaba viviendo. Por eso, con las consecuencias que tuvo, que después, y son totalmente condenables, y ahí yo creo que no tiene que haber dobles lecturas. Pero otra cosa es la explicación de por qué llegamos a ese extremo. Yo siento que, y nuevamente, sin exculpar a nadie, en ese momento no hubo de parte de nadie, o por lo menos no conocimos, de poder tragar el nivel de consecuencias que iba a tener ese golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Si no, me es imposible imaginar a Eduardo Frei y a Patricio Aylwin validando el 11 de septiembre. Yo creo que no tuvieron concepción alguna de lo que luego venía. Ahora, con eso tampoco los exculpo, porque, o por lo menos yo no justifico golpes militares. Puedo entender y explicar cómo llegamos a un golpe militar, pero no justifico golpes militares, porque después de los golpes militares viene la dictadura, y con la dictadura viene horrores siempre, y siempre hay violación a los derechos humanos. Y no es el rol de las Fuerzas Armadas en ningún país tampoco. No es el rol de las Fuerzas Armadas, excepto en ese extremo de convulsión interna que está además descrita en la Constitución, ¿no? Que es el estado de sitio, para tratar de contener una fuerte conmoción interna, o al estar a puertas de una guerra civil, o estar definitivamente en una guerra civil. Alguien tiene que intervenir, que tenga las herramientas y la preparación para tratar de contener, pero es algo transitorio, ojalá que dure lo menos posible, ojalá que no ocurra. Y esto le preguntas a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, en su formación, de que hay que tratar de evitar, y que yo creo que fue lo que ocurrió en el Consejo Nacional de Estado, en el COSENA, que se hizo durante el estallido social, que en el fondo decidió finalmente que no iba a salir a la calle los militares, y que tenían que buscar una salida institucional, donde no se involucrara a las Fuerzas Armadas, porque no es el rol de las Fuerzas Armadas. No es lo mismo que las fuerzas policiales de contención de la seguridad interna, el rol que tienen, excepto, como digo, para cosas demasiado extremas, donde salen, intervienen, contienen y tienen que retirarse para que sea la democracia, las instituciones civiles, las que finalmente son las primeras responsables, la política en este caso, los primeros responsables en contener y estabilizar un país y darle gobernabilidad. Te llevo al último tema. ¿Pudiste mirar algo de la discusión de pensiones? La UDI tiene una propuesta donde el 6% va a la cuenta de las personas. ¿Qué tanta sintonía hay desde el resto de Chile Vamos a la propuesta, no solamente del 6% entero a las personas, sino que en general de la propuesta de la UDI, en donde salía que un 0,2 va a salir del royalty, un 0,3 va a salir de evitar ciertas elusiones, un 0,7 y así se iba conformando finalmente parte de ese porcentaje? Que no sé por qué se adoptó el 6% como el número mágico que iba a solucionar las pensiones, pero a lo menos ya me parece un intento serio, y el 6% me parece un intento realmente probable de acceder, porque si nos fijamos como meta, claro, que tenemos que cotizar el 30%, claro, vamos a tener pensiones estupendas, pero no vamos a llegar a ese número. Claro. El 6%, no es realista. El 6% me parece bastante realista para comenzar. Para comenzar y para tratar de contener la crisis que hoy día tienen de estas pensiones paupérrimas. Y subir la PGU. Mira, la discusión a nivel de Chile Vamos yo creo que tiene bastantes puntos en común, como es primero lo que dices tú, cómo salvamos los ahorros de las pensiones, cuya naturaleza es la jubilación, o sea, que sea un ahorro para la jubilación, no para otro fin, aun cuando se ha abierto la discusión de que quizás en casos extremos, ¿te fijáis? Pero al fondo es cómo encontrar el porcentaje que nos permita comenzar y arreglar en algo las paupérrimas jubilaciones de quienes hoy día se están jubilando y los que se van a jubilar en 10, 20, 30, que sea permanente en el tiempo. Y para eso, lo que suena más razonable, y me voy a olvidar un poquito de las encuestas, me voy a olvidar un poquito de lo que la ciudadanía quiere, porque la ciudadanía podría querer cosas terribles y no por eso la política. Yo soy de las que piensa que por algo tú tienes representantes y esos representantes tienen que ser, es como cuando uno va al médico, yo puedo querer no operarme, pero si el médico me dice que me tengo que operar,
y que bajo mi responsabilidad, digamos, si no lo hago me puedo enfermar más, esa es otra cosa. Problema de uno. Pero uno entenderá que estos representantes piensan en lo que es mejor para uno. Y lo que sí sabemos es que los ahorros de los trabajadores, los trabajadores quieren quedárselo para sí, ¿verdad? Y para que sean heredables. Y sobre todo que si a ellos les pasa algo, eso puede ser heredado. Y con eso también ayudamos a otra generación a que no salga de otro lado el que ellos puedan heredar. O sea, no es menor el que sea solo heredable, porque además uno hereda las deudas incluso, ¿verdad? Entonces, si heredamos las deudas, heredemos los poquitos ahorros que a lo mejor nuestros padres o abuelos o lo que sea puedan dejarnos para poder salvaguardar una cierta situación. Y también en caso de enfermedad grave, etcétera. Entonces, una cosa que estamos de acuerdo es que esos ahorros, si son de los trabajadores, fruto de su trabajo, quedan en sus cuentas individuales. ¿Significa eso salvar y proteger, como dice este gobierno, de que esta oposición o que la derecha queremos defender los intereses de la AFP? No. Hay que regular mejor las AFP respecto de sus utilidades, respecto de las comisiones, respecto de un montón. Algún administrador tiene que haber de estos fondos, porque yo no tampoco sé, de nuevo, voy al ejemplo del médico. Yo no soy médico especial, yo sé mis síntomas. Y lo que quiero es mejorar mis pensiones. Quien lo haga mejor, quien lo oriente mejor, mejor. Quien lo regule, claramente hay que también, ahí para que no hayan abuso y efectivamente cumplamos la misión, que es aumentar las pensiones. Segundo, cuando se hablaba de poder distribuir este 6% entre un pilar solidario y cuentas individuales, durante el gobierno de Piñera, que fue lo que dijo al menos nuestra presidenta, tenía otras condiciones, porque no existía la PGU. Hoy día, un estudio de la San Sebastián, que ahí haga la casa que hoy me recibe, la casa de estudios que hoy día me recibe como secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno, y nuestro Centro de Políticas Públicas, nos hablan que efectivamente en un estudio, el que uno tenga ese 6% en cuentas individuales, a la larga da mejores pensiones, incluso para las mujeres, que un pilar solidario. Y ahí uno lo puede buscar, por favor, Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, está el estudio hecho por economistas que efectivamente demuestran que no es solo un capricho del fondo individual, que no quiero ser un pilar solidario, sino que la PGU es el mejor pilar solidario que uno puede tener. Y para eso hay que tener recursos permanentes. Y esos recursos permanentes tienen que ser por impuestos generales, porque al final todos estamos colaborando en esto solidario y intergeneracional para poder entregar una mejor pensión. Y eso se hace a través de esto de los impuestos generales. Otra iniciativa que la hemos hablado como Chile Vamos, Llevópoli ha sido un impulsor de esa, a través de Ignacio Briones, es el tema de las exenciones. Muchas de las exenciones, que son privilegios tributarios para quienes nos están escuchando, iban a ser transitorios y hoy día ya pasaron a ser permanentes. Si yo recupero ese fondo, también tengo más arcas fiscales para poder contener y hacerle frente al problema. Y ahí cada una de las cosas, evasión, elusión, exenciones, un porcentaje del royalty, porque nadie, lo que dice el gobierno es que ya estarían comprometidos. Bueno, pero eso también lo puedes ver en el siguiente presupuesto, porque sí tienes que subir la PGU para tener mejores pensiones, sí tienes que subir la edad de jubilación y sí tienes que subir el porcentaje que quieres ahorrar individualmente para que así sea. Y sí tienes que mejorar la administración, que no quiere decir que no haya un administrador estatal que tú puedas elegir, y sí mejorar la regulación que tienen hoy día las administradoras de los fondos de pensiones. Si pierden todos perdemos. Si pierden todos perdemos, si ganamos todos ganamos. Si te tengo que cambiar de fondo, tengo que hacerlo anticipadamente para que realmente reciba la rentabilidad que yo quiero, etcétera, etcétera. Comunicación permanente, información transparente, etcétera. Bagrow. Herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina, Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Qué lindo martes con usted, la esperamos la próxima semana. Aquí estaremos. Nosotros mañana miércoles, Luis Fraile, vamos a tener a la subsecretaria de Amarillos por Chile, Bernardita Soto, en el primer bloque conversando. Hoy dijo, va a decir varias cosas, yo conversé con ella por teléfono, me sorprendió. No se lo pierda mañana miércoles. Chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.